saludo cordial y fraterno para todos vosotros, queridos hermanos y hermanas. Saludo con afecto al señor vicario episcopal territorial de la Vicaría de San Pedro, don José Olano, que ha estado ahora y está aquí en la mesa. También saludo pues a los señores arciprestes, de los arciprestazgos, de los santos mártires, de San José, de Nuestra Señora del Carmen y de la Virgen del Mar, que integran esta nuestra Vicaría de San Pedro. Os saludo a todos vosotros, queridos hermanos sacerdotes, queridos religiosos y religiosas, y también queridos llamados fieles laicos. Os doy sinceramente las gracias por vuestra presencia y participación esta mañana aquí en nuestro seminario diocesano, que una vez más nos abre las puertas y nos acoge para celebrar este encuentro al principio de curso. Quiero agradecer también la presencia de Popular Televisión de Cantabria, que siempre informa de la vida diocesana, especialmente a través del programa Caminando, que es Iglesia, que se emite los miércoles a las 9:30. Y quiero agradecer también la ayuda que me ha prestado para presentar la programación en PowerPoint a mi secretario particular, don José Ramón. Después de haber participado en las jornadas 11º de formación pastoral estos días, también aquí en el seminario, desde el lunes al jueves, y que han sido una experiencia muy gozosa de comunión eclesial con una participación casi de 300 personas, pues reanudamos el curso. Nos encontramos con una nueva tarea y al comenzar el curso es bueno que escuchemos la voz del Señor, la voz del Maestro, que es quien nos envía, quien nos dice caminad. Por eso quiero empezar la presentación de nuestra programación con una serie de actitudes que nos son necesarias para encarar la tarea que el Señor nos confía un año más en este curso pastoral 2013-2014. Y he querido empezar con esas 3 llamadas del Maestro, del Señor. Son exhortaciones vivas y fuertes. Poneos en camino, según Lucas 10:3, cuando envía a los 72 discípulos de 2 en 2 a los lugares y aldeas donde luego pensaba ir él. Poneos en camino. Que no se estén quietos. Es también una llamada que nos está haciendo insistentemente el Papa Francisco. También esa llamada tan conocida y tan entendida aquí en tierras de mar, como es rema mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Después de una infructuosa noche sin pescar nada, Pedro y sus compañeros reciben en la orilla de la playa este mandato, esta exhortación, esta llamada de Jesús. Remad mar adentro, echad las redes para pescar. Desconfiados y perplejos, obedecen al Maestro y se encuentran con la sorpresa de esa pesca sobreabundante. Y la tercera llamada, que está sobre todo recogida también en Christi Fideles Laici, los fieles cristianos laicos, id a trabajad vosotros a mi viña. Porque todos somos, como decía el querido y Papa Benedicto XVI, humildes trabajadores en la viña del Señor. La viña es del Señor, no es nuestra, pero el Señor quiere que vayamos a trabajar como humildes trabajadores. Pues yo, como obispo y pastor, como hermano y amigo, os hago estas mismas recomendaciones que nos hace a todos, a mí el primero como obispo, el Señor. Que nos pongamos en camino, que echemos las redes para pescar y que vayamos a trabajar con gozo y alegría a la viña del Señor, que es la mejor viña porque es la que nos regala, esta nuestra de la diócesis de Santander, que está extendida por toda nuestra región de Cantabria y por una parte del Valle de Mena en Burgos. Otra actitud necesaria para comenzar un nuevo curso es sentir que lo primero y lo principal es el Señor, la primacía de la gracia. Hay una oración que hacemos en la oración litúrgica que dice así: Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo
comience en ti como en su fuente y acabe en ti como en su fin. Sin la gracia del Señor no podemos nada. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajamos los albañiles y los obreros. Caer en la cuenta que lo que hacemos tiene que estar precedido, acompañado, sostenido por la gracia de Dios, la primacía de la gracia. No somos nosotros los que construimos el reino y la Iglesia. Es Cristo el que construye su Iglesia contando con nosotros. También la obra pastoral en nuestra diócesis la lleva adelante el Señor a través de todos nosotros. Quiere contar con nosotros y nosotros le ofrecemos la humildad de nuestras personas, la ilusión de nuestros trabajos y también pues una esperanza renovada. Otra actitud es que lo tenemos que hacer en un clima de comunión eclesial, porque la Iglesia es misterio de comunión para la misión y sin comunión no hay Iglesia. La comunión es unidad y diversidad, pero la diversidad no puede destruir la unidad y la comunión. Por eso ofrezco un decálogo que he presentado en otros lugares para convertirnos todos a la comunión eclesial. Este decálogo muy sencillo, pues es una llamada a todos nosotros, a la conversión, al cambio de actitudes, de mente, de corazón, de manos, de pies, de obras. Y este decálogo dice así: del culto al yo a la devoción por la comunidad y la fraternidad. Cuando prevalece mucho el yo o el mí, se quebraja la comunión y la comunidad y la fraternidad. Por eso tiene que darse este paso de una actitud menos egoísta, del ego, del yo, a una construcción de la comunidad y de la fraternidad, de la parroquia, de la vida comunitaria, religiosa, la unidad pastoral, arciprestazgo, vicaría, diócesis. Segundo punto de este decálogo, de la comodidad que nos impide comprometernos a la ascética de aceptar el compromiso y mantenerlo firme. Muchas veces cuando se nos confían tareas ponemos excusas: no estoy preparado, no tengo tiempo, busque a otro. Eso es la comodidad. Y hay que pasar de una comodidad a la ascética, que supone sacrificio, esfuerzo, de aceptar el compromiso con lo que somos y con lo que tenemos y mantenerlo firme, porque a veces lo mantenemos un día o dos o un mes o un curso, pero luego ya tiramos la toalla. Aceptar el compromiso y mantenerlo fielmente y más días. Tercer punto de este decálogo de la conversión a la comunión, de la incomunicación de pensamientos y sentimientos a la apertura y a la receptividad hacia los otros. A veces hacemos muchas cosas, pero no nos comunicamos, no nos ponemos en relación los unos con los otros, no conversamos sobre lo que hacemos. Y la Iglesia es conversación, la Iglesia es diálogo, la Iglesia es coloquio, la Iglesia es comunicación de experiencias de los unos con los otros, de una parroquia con otra, en una unidad, en el arciprestazgo, de unas comunidades, la intercongregacionalidad en la vida consagrada. Cuarto punto de este decálogo, de la obsesión por la eficacia, es decir, el hacer cosas, a la preocupación por la pedagogía, es decir, educar a las personas. Cierto que hay que hacer cosas, pero para que esas cosas que hacemos pues permanezcan y tengan sentido, hay que educar a las personas que las hacen. Y hay que invertir tiempo y recursos y paciencia en formar a las personas que no se forman de la noche a la mañana. Pero luego una persona formada es potenciadora y dinamizadora de muchos procesos, de muchas acciones. Por eso, que no nos corra la prisa de hacer cosas, sino también, sobre todo, ese deseo de formar a las personas. Quinto punto de este decálogo, del egoísmo por conservar lo que es mío, mi parcela, mi parroquia, mi pequeño proyecto pastoral, a una generosidad del compartirlo todo con los demás. También el punto sexto, de la enemistad
de la enemistad, la envidia, el recelo, la confrontación, que son vicios que se nos cuelan y que están ahí, que anidan en el corazón, pues a una aproximación hacia el otro, hacernos prójimos, eso es hacerse prójimo, aproximarse al otro, a estimar al otro, valorarlo, porque todos tienen valores, y a confiar y no desconfiar y recelar hacia los demás. Si hay actitudes de recelo, de suspicacias, no se favorecen las relaciones mutuas y entonces la comunión se resiente. Por eso, para convertirnos a la comunión, se nos pide en este punto que pasemos de la enemistad, de la envidia, del recelo, de la confrontación, a esa aproximación cercana, a esa estima mutua y a esa confianza de los unos con los otros. El punto séptimo, de la amargura de la crítica sistemática a la corrección fraterna en la verdad, en la caridad y en la humildad. Pues muchas veces empleamos mucho tiempo en criticarnos los unos a los otros. Y la crítica, si no es constructiva, siempre es destructiva. Por eso hay que pasar a la corrección fraterna, como nos pide el Señor en el Evangelio. Corrige a tu hermano. Pero la corrección fraterna hay que hacerla con tres actitudes: con verdad, con caridad y con humildad. La corrección con verdad, decir lo que es objetivamente, porque si no nos engañamos. Pero hay que decirlo con amor, con caridad, porque si no puede ser una corrección muy cruel y muy dura. Y hay que hacerlo con humildad, no con superioridad, sino con humildad. Creo que este punto del decálogo es muy importante. También el punto octavo, del miedo por la suerte de la Iglesia, pues ya que va a ser de nosotros, tenemos menos sacerdotes, somos mayores, participa menos gente en la Iglesia, vamos a menos, esa es una especie de miedo por la suerte de la Iglesia, a la confianza en el Espíritu y en los hermanos. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El miedo nos paraliza, la confianza nos empuja. Por eso hace falta que haya más dosis de confianza en nuestra Iglesia y menos de miedos y de temores. Del protagonismo personal, punto 9, al servicio callado y oculto. Lo que interesa es que crezca el cuerpo de la Iglesia, que crezca la parroquia, que crezca la comunidad religiosa, que crezca la unidad pastoral, que crezca el arciprestazgo, que crezca en definitiva la Iglesia del Señor, para lo cual nosotros como Juan Bautista pues tenemos que estar en segundo plano a veces y retirarnos para que aparezca el protagonista verdadero, que es Jesucristo y no nosotros. Y eso exige a veces estar en la sombra, un servicio callado, oculto, que no se ve, pero que es eficaz y necesario. Y el punto 10 de este decálogo, pues de la prisa por el éxito, querer ya coger los frutos, a la paciencia del sembrador, esperanza paciente. El sembrador echa la semilla ahora en el otoño, pero no la recoge hasta el verano. Y la gratuidad del servicio, hay que hacer las cosas aunque no se nos recompensen, aunque no se nos reconozcan, aunque no tengamos por ello pues recompensa. Bien, ahí tenéis un decálogo de la conversión a la comunión y a la corresponsabilidad, que creo que es muy necesario como actitud de fondo para encarar luego las acciones que tendremos que realizar, las reformas que tendremos que hacer. El Papa Francisco ahora en esta entrevista que ha concedido larga y casi pues de manera única en el pontificado, cierto que hay papas que han contestado a preguntas, pero han sido en libros, pero así en una entrevista para revistas de la Compañía de Jesús pues no existía. Y en uno de los pasajes de la entrevista larga dice que las reformas que hay que hacer supone primero un cambio de actitud de los corazones, de las personas, porque si no cambiamos las personas no cambiarán las cosas, no cambiarán las estructuras, no podremos hacer las acciones, serán acciones sin alma, serán máscaras de comunión, dice el Papa Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte. Sin una espiritualidad, sin unas actitudes profundas, interiores, es esto que estoy exponiendo, difícilmente podremos llevar adelante las acciones, los trabajos, las tareas, las reformas, etcétera, etcétera. Dicho esto en la introducción, pues vamos a presentar ya la programación pastoral diocesana. Quiero hacer una salvedad y una introducción,
que una programación no recoge todo lo que tiene que hacer la Iglesia. Por eso muchos dirán, bueno, pues aquí no aparece tal tarea con los enfermos, no aparece un proyecto para los jóvenes. La tarea diocesana sigue con las formas ordinarias, el trabajo que hay que hacer como Iglesia, en el anuncio de la palabra, en la celebración de la fe y de los sacramentos, en el testimonio de la caridad. Pero cada año seleccionamos, es decir, escogemos, y escoger es dejar otras cosas, no para que no se hagan, sino para que darles acento a las que escogemos, y esto se trata en la programación diocesana. Pues bien, en esta programación pastoral del curso 2013-2014 ya supone el final del plan que nos dimos para 5 años. Era un plan quinquenal, del 2009 al 2014, que acaba este año. Y entonces, por ser fieles a ese plan quinquenal, pues hemos recogido la misma estructura, el mismo engranaje, el mismo formato de la programación de los años anteriores. Al hacer ese plan pastoral para 5 años, pues vimos en un estudio que se hizo al poco tiempo de llegar yo a la diócesis, cómo era necesaria una consulta a los diocesanos, a los religiosos, a los sacerdotes, a los laicos, y que nos mostraran pues qué debilidades tiene nuestra Iglesia, qué amenazas, qué fortalezas y qué oportunidades. Y esas están recogidas al principio del plan pastoral. Pues bien, ese plan pastoral acaba y tendremos que empezar ya, una vez que acabe esta programación de este año, ya para el futuro, ver si hacemos un plan para 5 años, para un trienio. Eso lo tendremos que estudiar más detenidamente en el Consejo Presbiteral, en el Consejo Pastoral, consultando a la gente, para ver si hacemos un plan trienal o un plan quinquenal, porque este ya acaba. Por tanto, con la programación de este año que ahora presentamos, acaba ya ese plan quinquenal. Y vamos entonces a la programación de este año. Y la programación de este año tiene, como decimos ahí, y en la pantalla aparece, unas coordenadas eclesiales, que son esas 5 coordenadas, que es bueno que sepamos que lo que hacemos como Iglesia no lo hacemos nosotros solos encerrados en una burbuja. Nosotros formamos parte de un órgano amplio, de un cuerpo amplio, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y estamos en comunión con la Iglesia del Señor. Y por tanto no podemos estar al margen de lo que en la Iglesia se vive, se goza, se celebra. De ahí que nuestra programación tiene que estar incardinada, inserta, enmarcada en unas coordenadas eclesiales, que son estas. Pues una primera es mirándonos hacia nosotros. Acabamos de celebrar la Asamblea Diocesana de Laicos. Aquí se celebró, después de un año de trabajo, los sábados 22 y 29 de junio. También estaba la sala llena, como está hoy, con unas 120, 130, 140 personas que representaban a los grupos que habían trabajado en la Asamblea Diocesana de Laicos. Y durante esos 2 sábados se estudiaron, se debatieron, se aprobaron 60 propuestas. Esas 60 propuestas están en torno a 3 grandes bloques: lo que es la identidad del laico en la Iglesia, lo que es la comunión y unidad del laico en la Iglesia diocesana y lo que es su misión en la sociedad, en la Iglesia y en el mundo. Pues bien, de esas propuestas precisamente está nutrida, está alimentada, está, diríamos, hecha esta programación pastoral diocesana 2013-2014 que ahora os estoy presentando. Fue una fiesta eclesial muy gozosa, una gran manifestación de lo que es la diócesis, y creo que hubo pues libertad para hablar, también pues gozo por seguir adelante caminando, y eso se veía en el ambiente y el clima que se respiró en la Asamblea Diocesana de Laicos. Por eso una coordenada es que no podemos dejar pues aquello ya aparcado, acabado. No, eso continúa, la Asamblea continúa, y continúa porque de hecho las acciones que se proponen en la programación de este año veremos que son todas sacadas tal cual de la Asamblea Diocesana de Laicos. Una primera coordenada. Otra es el Año de la Fe, en el que hemos estado pues celebrando distintas acciones, y ya termina el día 24 de noviembre. El Papa Benedicto XVI lo convocó. En el Ecuador del año, pues renunció
al ministerio de sucesor de Pedro. Y el Papa actual ha querido continuar y acabar este año de la fe. Sin duda que ha sido un momento de gracia. Evaluarlo pues corresponde a nosotros, pero también al Señor. ¿Qué frutos ha querido conseguir el Señor de este año de la fe? Sin duda que serán muchos. Bien, era, como sabéis, el año de la fe con motivo de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y también de los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Durante este año que empezaba y vamos a acabar, pues el año de la fe ha estado atravesando muchas de nuestras tareas y hemos hecho alusiones muchas veces. Han peregrinado las 4 vicarías a la catedral, se han tenido otros actos. Es otra coordenada. Una tercera coordenada es la encíclica Lumen Fidei, que la publicó ya el Papa actual, Francisco, el 29 de junio, en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es verdad que él poco ha hecho en esa encíclica, porque ha recogido todo el material que tenía ya preparado el Papa Benedicto XVI, que había hecho 3 encíclicas sobre cada una de las 3 personas divinas. Deus Caritatis, Spe Salvi, de las virtudes teologales, y faltaba la fe. Bien, también esa fe, se dice en la encíclica, es camino que ilumina toda la vida, la de la comunidad, la de la sociedad y la de la Iglesia. Y por supuesto, esta encíclica nos debe servir de luz, de faro, que nos ilumine en nuestra andadura, en nuestros pasos, en este curso que vamos a iniciar, con la gracia de Dios, en este que estamos, 2013-2014. Una encíclica que al publicarse pues al final del verano, a lo mejor no la hemos leído, está publicada en distintas editoriales y hay que leerla en las mismas claves de la caridad y de la de esperanza, porque las 3 forman una trilogía, un todo y una urdimbre de lo que es la vida cristiana. Una cuarta coordenada es que estamos en un pontificado nuevo, el del Papa Francisco. Después de la renuncia, que ha sido siempre un acto de santidad, acaba de decir el Papa Francisco, también de humildad y de valor del Papa Benedicto XVI, pues el Espíritu, por las mediaciones humanas de los cardenales, ha suscitado pues en su Iglesia un pastor de la Iglesia de Roma, que es el sucesor de Pedro, que preside en la unidad y en la caridad a las iglesias. Y está despertando pues inquietudes, esperanzas, con un estilo nuevo de ejercer el pontificado, con gestos, con palabras, con decisiones, y que esperemos que sea todo para una mejor, construcción de la Iglesia del Señor en estos momentos históricos en que el Espíritu nos pone. Por tanto, tendremos que estar pues muy fieles a secundar las iniciativas y las orientaciones del Papa Francisco. Y finalmente, la coordenada eclesial es después de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que aunque fue una jornada para jóvenes, sin embargo los mensajes que lanzó el Papa son también líneas de programa y de orientación para la Iglesia universal, para toda la Iglesia. Ha sido un don, una gracia de Dios, pero también ese don se convierte en tarea, en compromiso, en quehacer para todos nosotros. El lema pues estaba en una clave evangelizadora: id y haced discípulos a todos los pueblos. Y allí pues resonó muchas veces el verbo salir, salid, id. Vayan ustedes, decía, a las periferias, esa frase tan gráfica de este Papa, periferias geográficas y sobre todo existenciales. Por tanto, el envío, la misión, la salida, el id sin miedo a servir el Evangelio, pues eran las palabras que resonaban al final en la misa de clausura, que era una misa de envío allí en la playa de Copacabana. Los que tuvimos la dicha y la suerte de participar, pues sentimos como un latido muy fuerte de Iglesia y que desde allí pues resonaba para toda la Iglesia universal, el orbe católico, la llamada del Santo Padre, que es la llamada de Cristo: id y haced discípulos a todos los pueblos. Bien, esas son, por tanto, las coordenadas eclesiales. Hay un tercer punto: cómo se ha elaborado esta programación pastoral diocesana, que algunos ya han recibido, que luego al repartir las agendas también dentro de la agenda está, que el otro día se introducían las carpetas de los que participaron
en las jornadas diocesanas y que está a disposición de todos y que sin duda la tenemos que leer, estudiar, porque ahora yo estoy haciendo una introducción, una aproximación y dando las claves de lectura. Pues bien, se elaboró con la participación de una comisión mixta, que son miembros del Consejo Presbiteral, donde fundamentalmente hay sacerdotes, con miembros del Consejo Pastoral Diocesano, donde fundamentalmente hay laicos y religiosos y religiosas. Esa comisión mixta ha estado haciendo un seguimiento de las programaciones anteriores y también presentó a los dos consejos un plan o un proyecto. Se tuvieron un poco en cuenta. Y también se pasaron por el Consejo Presbiteral y por el Consejo Pastoral Diocesano. Yo las he asumido y es lo que ha quedado plasmado en la redacción y en el texto que tenemos delante. ¿Cómo está hecha? Como os decía, que es el final del plan pastoral del 2009-2014, no hemos querido cambiar la estructura. A lo mejor la próxima que hagamos, trienal o quinquenal o la que sea, puede tener otra estructura. Pero nos parecía que por fidelidad al plan que acaba teníamos que seguir la misma estructura. Entonces tiene un objetivo general, que luego lo veremos. Después hay 4 apartados ya muy conocidos y en los que venimos trabajando: la comunión eclesial, el anuncio de la palabra, la celebración de la fe y la expresión de la caridad. Y en cada apartado hay un objetivo concreto que ahora veremos, y 3 acciones para cada objetivo. Y esas 3 acciones son las mismas que fueron aprobadas en distintas propuestas en la Asamblea Diocesana de Laicos, de la que he hablado antes. Se aprobaron 60 y de esas 60 se han seleccionado pues 12 para este plan de este año, para esta programación. 3 en cada uno de los apartados: en la comunión, en el anuncio de la palabra, en la celebración de la fe y en la expresión de la caridad. Y se señalan también responsables que tienen que llevar a cabo esas acciones, sobre todo diocesanos, pero para que irradie a los arciprestazgos, a las unidades pastorales, a las parroquias, a las comunidades religiosas, a toda la diócesis, a todo el tejido de la diócesis. Y al final, además, hay un objetivo transversal que creo que es muy necesario y tiene que estar pues penetrando todas las acciones pastorales que hagamos este año. Es un objetivo transversal sobre la llamada cultura vocacional tan necesaria en nuestra diócesis. Vocaciones a la vida consagrada, vocaciones sobre todo al ministerio ordenado, al sacerdocio, vocaciones por supuesto también laicales al matrimonio, pero vamos a poner sobre todo el acento de modo particular en la vocación al ministerio ordenado, al sacerdocio. Y finalmente en esa estructura pues hay el punto de la participación de todos desde la esperanza. De todos, nadie debe sentirse excluido, todos somos invitados a trabajar en la viña del Señor. El Señor invitó a todos, unos a una hora, otros a otra, pero todos somos invitados. Que nadie se sienta excluido ni marginado, sino que todos se sientan convocados, llamados e invitados. Es una gracia del Señor. Y lo tenemos que hacer con esperanza. No podemos tener una fe cansada y aburrida, sino una fe alegre y una fe con esperanza, aunque esa esperanza está a veces atravesada por la cruz, del esfuerzo, del sacrificio, del amor, de la entrega. No hay esperanza sin cruz, pero la esperanza vence las dificultades cuando se apoya en el Señor. Sé de quién me he fiado, sé en quién tengo puesta mi esperanza, que es el Señor. El Papa nos está diciendo constantemente que nadie os robe la esperanza, porque una iglesia sin esperanza es una iglesia muerta, que no se pone a caminar, que se paraliza. Y tenemos que trabajar todos en la viña del Señor, como decía al principio, con esperanza. Puede ser que nos pase como a los discípulos de Maús, que estemos un poco pues tristes por lo que ha pasado o lo acontecido. Pero si nos sale al camino el Señor, como nos saldrá, y nos abre las Escrituras y enciende en el corazón la esperanza, se nos abrirán los ojos y lo reconoceremos
al partir el pan en la celebración de la Iglesia en la Eucaristía. Pues bien, esto es lo que queríamos decir al principio en torno a nuestra programación pastoral diocesana de este curso 2013-2014. Vamos ahora entonces ya a desentrañarla más, tanto el objetivo general como los objetivos concretos y las acciones. Señalaré algún acento, algún toque en cada una de las partes, porque luego os corresponde a vosotros en los consejos pastorales, que estáis aquí bastantes, en los trabajos que tengáis en equipos, en las parroquias, en las propias comunidades religiosas, pues leerla, trabajarla y ver qué llamadas nos hace el Señor y cómo podemos colaborar. Incluso esto exige que luego en esas reuniones de arciprestazgo, de vicaría, de unidad pastoral, donde estamos sacerdotes, religiosos y laicos, pues veamos cómo esto lo podemos llevar a nosotros en el campo, en la parcela en la que estamos situados y trabajando. El objetivo general es el mismo que ha estado durante este plan general de los 5 años. La Iglesia particular de Santander, que es la diócesis, fiel al mandato de su Señor, Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todos los pueblos, quiere vivir, por tanto, primero vivencia, y transmitir a los demás la fe aquí y ahora. Por tanto, nuestro objetivo general ha estado entre dos grandes polos, dos grandes ejes vertebradores: evangelización y transmisión de la fe. Sobre esos dos ejes ha girado toda nuestra tarea pastoral en estos 5 últimos años y lo va a seguir ahora en este último año en la programación de este curso. Y eso ahora se va a desarrollar y articular en 4 campos, en 4 apartados, 4 capítulos. El primero es el capítulo de la comunión eclesial, con un objetivo bien concreto que dice crecer en la comunión eclesial. La comunión eclesial existe, es donde el Espíritu la crea y la recrea, pero siempre puede crecer y debe crecer más y más. Y en la corresponsabilidad de todos en las tareas de la Iglesia. La corresponsabilidad es la traducción práctica de la comunión. Cuando hay comunión, hay corresponsabilidad. Y si no hay comunión, no hay corresponsabilidad. Por eso, crecer en comunión y crecer en corresponsabilidad de todos en las tareas de la Iglesia. Para que este objetivo se lleve a cabo, señalamos 3 acciones. Y repito que las 3 acciones están entresacadas de esas propuestas de la Asamblea Diocesana de Laicos, de esas 60. Y están transcritas tal cual. La primera acción, crear. Por tanto, crear es porque no existen, donde no existen. Crear en las parroquias y o unidades pastorales los consejos pastorales y económicos que estructuren y coordinen las acciones necesarias para reforzar el ambiente comunitario. Una de las tareas que ha estado muy presente en la Asamblea de Laicos era el ambiente comunitario, que no estemos dispersos, que no estemos fragmentados, que no estemos rotos, que estemos unidos. Pero para que ese ambiente comunitario se fomente hace falta consejos pastorales donde haya laicos, religiosos, sacerdotes que estudian, programan y ejecutan. Y por eso se dice, donde no existan, crear los consejos pastorales y económicos. Por tanto, aquí tenemos tarea, porque en muchas unidades y en muchas parroquias no están creados los consejos pastorales ni económicos. ¿Y esto es para qué? Porque es un medio para un fin. Es un instrumento para crear comunión. En el apartado de la comunión, pues hace falta esta acción, crear consejos pastorales y económicos. Una primera acción. Una segunda, en las parroquias y o unidades pastorales donde ya existan los consejos pastorales y económicos, se les marca una tarea, hacer que funcionen, que sean dialogantes, abiertos y representativos. En algunas, gracias a Dios, hay estos consejos. Y es ya una tarea que hay que agradecer, y es un camino que se ha hecho. Pero no basta que estén creados. Si están creados en el papel y luego no funcionan, no hacemos nada.
Por tanto, hay que hacerles funcionar. ¿Pero cómo tienen que funcionar? ¿Autoritativamente? No, en diálogo. Y diálogo es compartir ideas, escuchar unos a otros, que sean abiertos, no cerrados, y que sean representativos, no de un grupo solo, de un grupito de la parroquia o de la unidad pastoral, sino que integre al mayor número religiosos donde los haya, religiosas, laicos, y no solo de una tendencia, sino de distintas sensibilidades. Por tanto, se nos marca una tarea este año donde funcionen cómo tienen que funcionar mejor, y donde no funcionen porque no están creados, cómo los vamos a crear. Y la tercera acción, y repito, que es propuesta de la Asamblea Diocesana, es fomentar la comunión entre los distintos grupos de laicos de las parroquias, unidades pastorales, arciprestazgos, vicarías y otro tipo de comunidades religiosas, para conseguir un mayor conocimiento de unión y coordinación, y así fortalecer los lazos de comunión. Es decir, crear esos grupos, esos espacios, donde nos juntemos todos, laicos, religiosos, sacerdotes, y poder conocernos, porque si no nos conocemos no nos podemos querer, y si no nos queremos y nos amamos no trabajamos juntos. Pues tanto, hay que crear esos ámbitos donde nos podamos conocer, amar y trabajar. Y para ello, en esta acción tercera, se dice celebrar encuentros. Hay que haber fechas, días, con el objetivo de facilitar el intercambio de la experiencia de la fe, la cercanía, el diálogo, la reconciliación, si ha habido alguna brecha o alguna fractura y ha habido algún desencuentro y nos hemos tirado los trastos a la cara, las relaciones mutuas y revisar el compromiso personal y comunitario. Creo que esta acción, esta tercera, es muy importante porque es la que puede favorecer el clima y el ambiente para que funcionen los consejos pastorales y para que se puedan crear allí donde no existen. Estas son las tres acciones, que repito, son tres propuestas ya aprobadas, que se ponen en el primer campo, en lo que es la comunión eclesial, que es importantísimo. De ahí ese decálogo que he presentado de convertirnos a la comunión. Y si hacemos ese decálogo, las tres acciones que se proponen saldrán adelante. Si no cumplimos el decálogo, estas tres acciones les costará salir. La gracia de Dios lo puede todo, pero puede tener muchas resistencias por nuestra parte. Por tanto, yo invito, animo, exhorto y felicito para que vayamos por ese campo de la comunión eclesial, que es importantísima. El segundo apartado es el anuncio de la palabra. También tiene un objetivo y luego se despliega en tres acciones. El objetivo es priorizar, dar importancia prioritaria, la formación de los laicos. Aquí la palabra es formación. Para vivir de una manera más consciente y madura el compromiso bautismal, poniendo especial énfasis en la formación de los equipos apostólicos, de las unidades pastorales y de los agentes de pastoral. Por tanto, formación. ¿Y formar para qué? No para tener la cabeza pues más amueblada, con más ideas o con más ilustración, sino formar para ser buenos apóstoles o buenos agentes de pastoral, no es una palabra muy adecuada, es decir, buenos cristianos, testigos de la fe, y formar los equipos apostólicos, que son los que van a apoyar luego los consejos pastorales, el trabajo en las unidades pastorales, el trabajo en las parroquias, el trabajo en los arciprestados. Y un equipo apostólico que es pues la reunión de los miembros del pueblo de Dios, laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes. Por tanto, este objetivo del anuncio de la palabra es formar es la palabra que más ha salido en las propuestas de la Asamblea, para que los equipos apostólicos estén preparados y puedan funcionar. Y aquí, como digo, también se proponen tres acciones. Una primera, potenciar la formación de los laicos
profundizando en la lectura de la Sagrada Escritura y del Evangelio en particular. En definitiva, pedí a la Asamblea que se siga caminando y profundizando en la lectura creyente de la palabra de Dios, que ya está bastante consolidada en nuestra diócesis, pero que no la podemos dejar morir, ni que decaiga, sino al contrario, que se intensifique. De ahí que va a haber enseguida esta semana, pues, una presentación a los monitores de estos grupos de lectura creyente y la presentación de lo que va a ser este año el Evangelio del ciclo que corresponde, que va a ser el de Marcos. Pues bien, aquí tenemos, por tanto, para anunciar la palabra, formarnos. ¿Y formarnos en qué? En el conocimiento de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia. Que a veces conocemos cosas sueltas, pero un equipamiento estructurado, orgánico, serio, para poder dar razón de nuestra fe desde la palabra de Dios, a veces no la tenemos. Y por tanto, estos cursos que se ofrecen desde el servicio bíblico en la diócesis, y cada año pues vamos haciendo ya un camino, es importante que esto no decaiga y que animemos a más laicos de nuestras parroquias y religiosos y religiosas a que se incorporen a estos grupos de lectura creyente de la Sagrada Escritura y del Evangelio. Es la primera acción. La segunda acción en el anuncio de la palabra es impulsar la formación de laicos, dando a conocer en profundidad el magisterio del Concilio Vaticano II. Como el Año de la Fe tenía como propósito celebrar los 50 años del concilio, se ha dicho que el concilio no es suficientemente conocido, ni está suficientemente aplicado, aunque llevemos 50 años de concilio. Por eso no basta leer textos sueltos o lecturas fragmentadas que se han podido hacer, sino que hay que tener una visión conjunta de todos los documentos, de todas esas columnas que forman pues la columnata de Bernini en Roma, tiene una estructura, una arquitectura, pues también todos los documentos conciliares forman como esas columnatas sólidas de la Iglesia, sobre todo las grandes 4 constituciones sobre la Iglesia, sobre la Sagrada Liturgia, sobre la Divina Revelación y sobre la Iglesia y el mundo contemporáneo, con los otros documentos y decretos, para que el concilio, que no ha pasado y que conserva todo su esplendor y toda su frescura en sus textos, y muchas veces hoy son tremendamente actuales, cuando los leemos 50 años, sean conocidos también por todos, por todos. Bien, y finalmente la tercera acción del anuncio de la palabra, favorecer la formación de los laicos, adentrándose en nociones de teología básica. Pues habrá que preparar materiales desde el Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral y otros instrumentos para que tengamos elementos fundamentales pues de temas de cristología, de eclesiología, de sacramentos, nociones básicas de la moral cristiana, que deriva, como ha dicho muy bien el Papa, pues de los principios de la fe y del dogma, antes que la moral, pero hace falta que tengamos unos elementos básicos, no para salir doctores ni licenciados, ni conocer por erudición, sino para tener un equipamiento para que luego podamos desarrollar nuestra tarea pastoral donde se nos confía, en la catequesis, en Cáritas, en la liturgia. Hace falta tener una preparación básica. Y conocer también el catecismo de la Iglesia Católica, que no es el catecismo de preguntas y respuestas, es los contenidos fundamentales de la fe, porque el catecismo de la Iglesia Católica recoge toda la doctrina del concilio, en lo que hay que creer, en lo que hay que celebrar, en lo que hay que vivir y en lo que hay que orar. Fe profesada, fe celebrada, fe vivida y fe orada. Y entonces hay que también conocer lo que no se conoce. A lo mejor no se recibió bien cuando se publicó, porque habría algunos prejuicios de lo que es el catecismo, como si fuera un memorismo, ¿no? Ahí hay una riqueza enorme, porque están las fuentes de la fe de la Iglesia. Es la tercera acción, en el anuncio de la palabra. Pasamos al tercer capítulo, que es el de la celebración de la fe. Y este tiene un objetivo que es vivir el misterio de la liturgia de la Iglesia, potenciando la participación y la vida de oración. Claro, este campo es muy importante. Aparentemente algunos dirán,
Pues esto no es un campo muy práctico, muy activo, pero es que para poder trabajar hace falta estar en forma. Y para estar en forma hace falta ese encuentro muy rico con el Señor en la liturgia, en los sacramentos y en la oración y en la vida interior. Si no estamos bien equipados, si el instrumento no está bien afinado, si la persona no tiene una experiencia profunda de fe y de vivencia, lo que hagamos será pues una campana que resuena o otra cosa, pero no habrá contenido, no habrá vida. De ahí que este campo es muy importante, el de la participación, como digo, en la liturgia y en la vida de oración. Y aquí se señalan tres acciones. Las señalaban los propios laicos y seglares. Yo he recogido las propuestas que se han presentado. Quedan aún muchas para los años sucesivos, para los años venideros, pero este año todas están entresacadas de la Asamblea. Y entonces la primera acción que se proponía era difundir la existencia de la Escuela Diocesana de Oración y de Espiritualidad y hacer que pueda estar presente en diferentes sedes para atender a la variedad geográfica de la diócesis. Hay una Escuela Diocesana de Oración, dependiendo de la Delegación de Liturgia, en la que colaboran algunas personas que elaboran materiales que se prestan a ofrecer pues estilos de oración, escuelas de oración. Es importante en las parroquias y no es suficientemente conocida. Pero para que no esté centralizada, sobre todo en Santander, en la capital, donde se dice que se hace prácticamente todo, pues que irradie a otras sedes, a otros lugares de la diócesis, a otras vicarías, a otros arciprestazgos o a otras zonas de nuestra diócesis. Y por eso, pues estar atentos y conocer todo lo que presta como ayuda para que en las parroquias también se vayan creando personas que se habitúan a crear escuelas de oración. Lo mismo que puede haber una escuela de catequistas, o un grupo de catequistas, otro grupo de liturgia, otro grupo de cáritas. ¿Por qué no haber unos grupos de oración y unos espacios para la oración en las parroquias? Por tanto, ahí tenemos una tarea pendiente, porque si las personas, los laicos, los sacerdotes, los religiosos, estamos bien espiritualmente, con una fuerza espiritual y no con anemia espiritual, entonces podremos trabajar mejor, nos quejaremos menos y tendremos más ilusión y más esperanza. Esta acción me parece que es importante, dar a conocer la Escuela Diocesana de Oración y que pueda irradiarse a otros lugares de la diócesis. Una segunda acción es dar a conocer y promover la participación de los laicos y de todos en los ejercicios espirituales, especialmente concebidos para ellos, en los que descubramos la vocación a la santidad. Pues los ejercicios espirituales son un tiempo para crecer espiritual y pastoralmente, para volver a las raíces de nuestra identidad laical, consagrada o religiosa y ministerial sacerdotal, para encontrar nuevos estímulos para el trabajo y para encontrar un tiempo más sosegado y tranquilo para la oración. Esos son los ejercicios espirituales. Yo dirijo ejercicios espirituales a lo largo del año en distintas diócesis. He pasado ya por muchas diócesis, sobre todo para sacerdotes, algunas veces para religiosos o religiosas. Y los sacerdotes que practican los ejercicios espirituales salen con nuevas ilusiones, nuevas ganas, nuevas fuerzas. Si olvidamos esta práctica, que es muy fecunda y muy provechosa y experimentada por la historia de la Iglesia, nos vamos desfondando, nos vamos secando. Y los ríos se secan cuando se secan los manantiales. Y el manantial es el que tiene cada uno dentro, y ese hay que llenarlo. Y para llenarlo hace falta estos espacios de ejercicios espirituales. Y en esa línea va también la tercera acción, impulsar la realización de retiros de oración, con motivo de la celebración de tiempos fuertes litúrgicos, el Adviento, la Cuaresma y la Pascua. No solo tenemos que programar para hacer cosas, sino programar cuándo nos vamos a juntar para rezar todos juntos, todos los de la parroquia, los que están en catequesis, los que llevan la liturgia, los que llevan la visita a los enfermos, los que llevan la cáritas, los que llevan distintas acciones. Tiene que haber algún momento donde todos nos juntemos a rezar, y eso es un día de retiro. Y es muy necesario, porque si no, durante todo el año estamos haciendo cosas, no nos vemos nunca juntos y sobre todo no nos vemos para rezar y para orar. A ver cómo hacemos este año, que en cada parroquia tengamos estos retiros también y convoquemos a todos, sobre todo abiertos a todos,
pero sobre todo máxime a los que estamos aquí, a los más directamente implicados en la acción pastoral. Creo que es una acción importante. Después cada uno en esta programación verá, nosotros cómo lo vamos a hacer este año, qué fechas, qué días, quién nos va a dirigir el retiro, cómo va a ser. Bueno, ahí tenemos una acción, porque en este campo de la vida de oración es necesario poner acciones concretas. Y finalmente llega el cuarto campo, que es el de la expresión de la caridad, con un objetivo y 3 acciones. El objetivo es el parecido al que venimos trabajando en los años anteriores, porque es un objetivo permanente, que es cada vez más urgente, afrontar desde la misión de la Iglesia la crisis económica y social, potenciando las caritas parroquiales y o las unidades pastorales, cuidando la acogida y la integración. Y también haciendo las 3 grandes tareas de Cáritas, que es la caridad de la Iglesia: asistir, asistencial, promover a las personas y denunciar pues valientemente, proféticamente, las injusticias o los ataques a los derechos humanos que puedan sufrir las personas. Bien, creo que es un objetivo, aunque es concreto, muy amplio y muy ambicioso, y que no decae, está ahí, siempre es permanente. Y para llevar adelante este objetivo, pues se señalan 3 acciones, repito, tomadas también de las propuestas. Primero, impulsar la organización de cursos, seminarios y conferencias sobre el magisterio del Concilio Vaticano II, ha salido antes ya. Aquí habría que poner más la insistencia en la doctrina social de la Iglesia y de la caridad política. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia, que no es conocida. Hay un compendio que resume toda la doctrina social de la Iglesia, desde León XIII hasta nuestros días, y antes con los Santos Padres. Y eso es un gran documento, un gran libro, el compendio. Pues ahí cuando uno quiere orientar sobre cualquier tema de cuestión social, ahí tiene la doctrina, ahí tiene la respuesta, ahí tiene la solución. El otro día me preguntaba una persona sobre la objeción de conciencia para un tema fiscal. Pues yo le remití a un número amplio del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ahí tiene luz para iluminar su conciencia. Luego él verá personalmente si debe hacer eso o no. Pero la Iglesia ilumina la conciencia y dice que cuando están violados los derechos fundamentales o se ataca la dignidad de la persona humana, es legítimo en conciencia oponerse a leyes injustas. Ahí está, en la doctrina social de la Iglesia. No la conocemos muchas veces. Economía, trabajo, etc. Por tanto, una acción es que participemos, que haya asamblea, que haya alguna semana o 2 o 3 días, unas jornadas. Haya algunas, pero a lo mejor las tenemos que generalizar más o hacerlas incluso en el seno de la parroquia, pidiendo ayuda, colaboración a las personas que trabajan más o están más entendidos en estos campos. Es una acción. La otra acción, la segunda, es fomentar el conocimiento de la labor de la Iglesia y de sus asociaciones en el ámbito de la caridad y solidaridad, e impulsar el compromiso y la participación de los laicos en las mismas. Realmente creo que debemos dar gracias a Dios porque nuestra Iglesia es generosa, tiene muchas asociaciones, hay muchos grupos, hay distintas acciones que trabajan en esta línea de lo que es la caridad de la Iglesia, que no es solo dar cosas, sino personas voluntarias que acogen, que hacen el seguimiento de las personas, que les ayudan y que son el rostro del amor misericordioso de Dios para las personas más pobres y más necesitadas. La caridad no es un apéndice que hay que hacer. La caridad pertenece a la entraña y a la naturaleza de lo que es la Iglesia. La Iglesia es palabra, la Iglesia es celebración y la Iglesia es caridad. Y si le falta la caridad, no es la Iglesia de Cristo. Y nosotros, pues, no podemos vivir desconociéndonos todos lo que estamos haciendo algo para ayudarnos, potenciarnos, estimularnos y a la vez invitar a más gente a que participe en esas acciones que ya estamos haciendo. Pero no podemos ir solo desconociéndonos o ignorándonos unos con otros. Pues podemos ver en nuestra vicaría cuántas realidades de acción social y caritativa tenemos. Estas. ¿Cómo podemos coordinarnos mejor? ¿Cómo podemos implicar más a la gente?
Ahí es un campo de trabajo, a la luz de la programación de este año, de cómo podemos trabajar en este apartado. Y finalmente la acción tercera, promover en las parroquias y otros grupos y comunidades de la diócesis actitudes auténticamente caritativas y solidarias, e impulsar campañas y actuaciones de pastoral social, dando a conocer el trabajo de la Iglesia en este campo, y pongo entre paréntesis, prestar atención especial al gesto mensual de la entrega del salario de un día. Por lo que tiene de pedagógico, por lo que tiene de gesto, aunque no se consiga mucha cantidad, muchas veces lo menos es la cantidad, sino el espíritu de solidaridad y de participación que este gesto significa. Bien, ahí tenemos, por tanto, las tres acciones en este campo último de la expresión de la caridad. Y finalmente hay un objetivo transversal último que se pidió y que yo creo que aunque no se hubiera pedido está ahí presente, por lo menos yo lo veo como muy importante, muy urgente y muy necesario, y así lo manifiesto en todos los lugares donde tengo ocasión de hablar, es el promover de manera especial y urgente la cultura vocacional en nuestra diócesis de Santander. ¿Qué es eso de la cultura vocacional? Pues es el cultivo de las vocaciones. Así como hay una cultura ecológica, y si van a cortar un árbol no lo autorizan, e impiden a veces que se trace una carretera por ahí porque hay que conservar el árbol. O hay una cultura del deporte, y toda la gente hace deporte, hace alpinismo, hace footing, hoy sábado estarán por ahí toda la gente corriendo. Pues lo mismo que hay una cultura ecológica o deportiva, o una cultura de la salud, pues que hay una cultura vocacional, que se respire, que en nuestra diócesis hay interés, preocupación, empeño por las vocaciones. Que no sea solo cuando llegue el día del seminario o cuando llegue la semana de oración por las vocaciones, sino que durante el curso ver cómo en las parroquias, en nuestras casas religiosas, mantenemos esa cultura vocacional. Y para eso pues se plantea este problema, esta acción transversal, que es un poco amplia en su formulación, pero que marca el acento sobre todo al ministerio sacerdotal. Dice, comprometernos todos los miembros de la Asamblea y comprometer a todos los laicos de las parroquias, comunidades, centros educativos, movimientos y asociaciones de la diócesis en la creación y cultivo de una cultura vocacional, tanto de laicos como de personas consagradas. Las vocaciones son todas las que hay en la Iglesia. Vocación laical, que muchas veces desemboca en el matrimonio, vocación a la vida consagrada, que está muy descuidada y la gente no habla apenas de la vocación a la vida religiosa, y dentro de la vida religiosa toda la gama de vocaciones que hay, que está la vida contemplativa, la clausura, monjes y monjas, está toda la vida activa o apostólica en la infinidad de órdenes, congregaciones, institutos. Aquí tenemos 1.200 religiosos en la diócesis, con más de 60 casas, pero a veces no se fomenta o no se habla. Y particularmente dice, ante la emergencia vocacional en nuestra diócesis, al ministerio sacerdotal, secundando las iniciativas del Secretariado de Pastoral Vocacional y del Seminario de Sano de Montejolán. Estamos aquí. Pensad, os lo digo esta mañana, que dentro de unos años, si no surgen chicos que vengan al seminario, este seminario hay que cerrarlo como seminario, servirá para otra cosa. Pero aquí no se formarán pastores porque no hay seminaristas. Así de grave y así de preocupante. ¿De dónde tienen que surgir las vocaciones? No vienen del cielo y ni en paracaídas. Surgen de las familias, surgen de las comunidades. Pero para ello, como decía Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, ¿cómo van a querer si nadie les habla de ello? ¿Y cómo se les va a hablar si nadie que se les anuncia? ¿Y cómo les van a anunciar si nadie que son enviados? Si no hablamos, si no rezamos, si no proponemos a chicos y a chicas para el sacerdocio, para las vocaciones religiosas, un muchacho solo puede hacer un milagro a Dios, pero el cultivo, la cultura vocacional no existe. Bien, de esta manera yo creo que el Señor quiere que entremos con buena disposición, con buen ánimo a trabajar. Que no nos suene a algo repetido, porque a lo mejor puede parecer misma la letra, pero el espíritu y la música tiene que ser distinta. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y esto es lo que pretende este encuentro de